Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Nicolás Salcedo Vargas. Junto con mis compañeros desarrollamos el proyecto titulado Diseño de un sistema inteligente de control térmico con optimización energética y detección de fallas en procesos de pasteurización de leche para pymes. Buenas noches, profesor. Mi nombre es David Lino Roldán Garavito. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Ever Aira Méndez y le voy a dar pase a mis compañeros para que puedan exponer. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jeremy Pacheco Ochoa. Buenas noches, profesor. Me llamo Emerson Abad. Código U21212270. A continuación, mi compañero sustentará el proyecto. Mi parte, la parte que vamos a explicar, corresponde a la implementación física y eléctrica del proyecto. Vamos a hablar ahora también del tema de la seguridad, lo que es la alimentación, el PLC como hardware, el HMI, los sensores, los actuadores, sus protecciones, el cableado y respuesta física y frente a las fallas. Mi compañero, él va a explicar todo lo que es el programa ladder, el PID, las variables y los bloques utilizados. ¿Qué problema? Nuestro problema que buscamos resolver es que en una pasteurización con poco control, la temperatura puede quedar por debajo del valor requerido o superar el límite permitido. Una temperatura insuficiente afecta la inocuidad. Una temperatura excesiva puede dañar el producto, aumentar el consumo de energía y generar una condición insegura. Por esto nuestro sistema mide, supervisa, controla la temperatura, además de generar alarmas cuando detecta un comportamiento anómalo. Podemos verificar todo esto. Estos son los módulos que estamos usando de laboratorio. Hemos tratado de usar todos los componentes que tenemos, como el PLC, que ya después vamos a hablar referente a cada punto, la fuente externa, que es como un apoyo para el PLC, para no utilizar su fuente interna que viene, el HMI, los pulsadores, los focos de prueba, los contactores, en este caso va a ser su guardamotor. Acá estamos verificando también lo que es el cableado a tierra. A condición de ahorita que se está mostrando, estamos verificando que todo está apagado antes de energizar todo el equipo, porque ahorita estamos comprobando que está apagado. Debemos conocer los tres riesgos, ¿no? El riesgo eléctrico, el riesgo térmico, el riesgo mecánico, porque esto se puede mover, nos puede afectar, el riesgo del calentamiento también, porque esto nos puede quemar. Hay que ver toda esa parte, ¿no? Hay que ver también que cuando hagamos funcionar el equipo tenemos que, antes de prender, verificar que no hay voltaje. Por ejemplo, acá estamos viendo que en el guardamotor no hay voltaje, ¿no? Línea 1, línea 2 con línea 3, línea 2 con línea 3, no hay. Igual, la llave térmica está abajo. Estamos verificando que las conexiones están correctas ahorita. Todavía no hay voltaje. Y la parte de la conexión acá es una conexión industrial. Es la que estamos viendo acá. Es la de acá. Con eso estamos explicando todo lo que está usando, todo lo del módulo. Vamos a hablar sobre la fuente. Estamos marcando acá la fuente, marca Siemens. La fuente utilizada es una Siemens CITOP SU100L. Este recibe una alimentación de corriente alterna y entrega 24 voltios de corriente continua. Una capacidad máxima que acá me dice que es 10 amperios. ¿Correcto? La potencia máxima disponible de esta fuente se calcula multiplicando la tensión por los 24 voltios de 10 amperios, lo que da más o menos 240 vatios. Esto significa que esta fuente nos obliga a todos los equipos a consumir 10 amperios. Cada dispositivo va a tomar solamente la corriente necesaria, ¿no? O sea, todos estos dispositivos que estamos nombrando acá, ¿no? 100, distancia, lo que son los voltajes de 24 voltios de los contactores,
todas las salidas, las entradas, los focos, los pulsadores, todos se alimentan con 24 voltios. Ahora vamos a hablar sobre el PLC, todo referente a este PLC. Por ejemplo, este es un controlador Siemens Simatic S7-1200. Específicamente, puedes nombrarlo ahí, es una CPU 1215C DC. El primer DC, bueno, lo que el profesor nos indicó, indica que la CPU se alimenta con una tensión continua de 24 voltios. El segundo DC indica que las entradas digitales reciben señales 24 voltios en corriente continua, todo lo que son las entradas, y también las salidas digitales, que son transistorizadas y entregan señales de tensión continua, todas estas. También se utilizó el CPU, ¿por qué? Porque integra entradas digitales, estas son las entradas digitales, ¿no? Las salidas digitales, las entradas analógicas, estamos en la parte de acá, y también lo que es la comunicación, lo que acá indica, la comunicación Profinet. ¿Ah? Porque esto permite conectar todos los pulsadores, estos pulsadores, los contactores, el HMI, todas estas partes, todo lo que se refleja acá, sin depender totalmente de módulos externos. Nuestras entradas digitales reciben señales de dos estados, ¿no? Como marcha, paro, modo manual, ¿no? Modo manual, modo automático, dependiendo cómo lo configuramos. Y la detección de los sensores, ¿no? En este caso son los que estamos usando acá, el PT100, la resistencia. Las salidas digitales, en este caso son las de acá, de transistor, son salidas de mando, no de potencia, ojo, no es de potencia, no de potencia, y se respeta también el límite total de todo el grupo. Por esa razón, todo el conjunto del PLC puede activar esta entrada del SCR. Una lámpara, bueno, ahorita no estamos viendo la lámpara, o una bobina de un contactor. Pero no puede alimentarse, no puede alimentarse directamente el motor. Ahora, con respecto a lo que son las direcciones IP, el PLC tiene una dirección IP y el HMI tiene otra dirección IP. Los LED frontales permiten observar si la CPU está en room, si existe una falla y que las entradas y salidas se encuentran activadas. Ahora mira, vamos a hablar algo pequeño nomás de lo que es HMI Siemens como equipo físico y operativo. El HMI es una interfaz, bueno, en este caso hombre-máquina, es de la marca Siemens, Simatic HMI, Touch porque es táctil. Bueno, y en este proyecto vamos a considerar un KTP 700, básica de 7 pulgadas. La alimentación también se alimentan con 24 voltios, que lo estamos agarrando también de la misma fuente. Y la comunicación también es Profinet, es la misma, ¿no? Mediante un Ethernet, un cable Ethernet que puede ser industrial, cualquiera. La HMI, esta HMI, no alimenta directamente ninguna carga. Estas cargas, las cargas que vemos acá, no lo alimentan. Su función del HMI es permitir que el operador observe, verifique que el operador observe el proceso y envíe órdenes al PLC. La pantalla, toda esta pantalla recibe del PLC la temperatura medida, el estado del motor, el estado del calentamiento, alarmas, todo esto lo va a verificar. Ya cuando lo prendamos vamos a verificar todo eso. Ahorita estamos haciendo apagado, sin corriente, porque ese es el proceso que tenemos que hacer por un tema de seguridad. En esta parte vamos a hablar del PT100 y del transmisor, que acá se está verificando. El PT100 es un sensor RTD de platino. ¿Por qué se llama PT100? Porque presenta aproximadamente 100 ohmios a 0 grados Celsius. Cuando aumenta la temperatura, aumenta su resistencia. ¿Y por qué se eligió? Por su precisión, por su estabilidad y su uso frecuente en procesos industriales térmicos. La conexión, si te das cuenta,
son de 3 hilos. Mira acá cuenta, 1, 2, 3, son de 3 hilos. Y está configurado porque reduce el error provocado por la resistencia de los conductores. Bueno, en una instalación industrial, los 3 cables deben tener características similares y mantenerse alejados de los conductores, netamente de lo que es el motor. Ahora, el PT100, este PT100, el de acá, entrega una variación de resistencia, pero el PLC, justo lo que nos comentó, lo que hemos aprendido en clases, ¿no? Que el PLC, en este caso de acá, no recibe una señal eléctrica normalizada. Por eso usamos un transmisor que convierte la resistencia del PT100 a una salida de 0 a 10 voltios. Justo lo que agarra acá en esta papel. Si pueden ver, ajá. Y trabaja todo esto con una alimentación. Su alimentación, si acá se refleja positivo o negativos, con 24 voltios. Bueno, solamente como para aumentar un poco de todo este paquete, para un rango de 0 a 10, de 0 a 100 grados, la relación es de 0.1 voltios por cada grado Celsius. Un ejemplo, digamos, 2 voltios representan aproximadamente 20 grados, 5 voltios representan 50 grados y 7 voltios representan 70 grados. La salida de esto, ¿me está reflejando? Bueno, todo esto se conecta a la entrada analógica, en este caso del A10, que acá está reflejado, ¿no? Acá está en A10, en este caso lo hemos puesto de esta forma. Ajá. Hizo referencia en el La salida de 0 a 10 voltios del transmisor ingresa físicamente al canal analógico A01, ¿no? Hizo referencia analógica. En este caso, si puedes acercar un poquito a la pantalla, vamos a hablar sobre el sensor inductivo, ¿no? Este sensor inductivo detecta objetos metálicos sin contacto, genera un campo electromagnético, y cuando un metal se aproxima, cambia el estado de estabilidad. Normalmente deja 3 condiciones: el marrón, el positivo, ¿no? El azul para el 0 voltios y el negro para el 0. Sin embargo, antes de conectarlo, debemos verificar si es PNP o NPN, ¿no? Acá, justo acá, no sé si puedes acercarte, ahí lo dicen, ¿no? Para inteligentes, lo que tenemos que observar, ¿ya? En este caso es PNP, ¿no? Por la característica que dice esto. Ahora, lo que son los pulsadores y selectores, trabajan con una señal también de 24 voltios hacia todas las entradas de lo que son el PLC. El pulsador de marcha suele ser normalmente abierto. El pulsador de paro conviene utilizarlo normalmente encerrado, porque una rotura de cable produce una división de paro en lugar de quedar oculto. Para este caso estamos utilizando motor marca BB. Te das cuenta, acá están todas las características, habla del polo, la corriente nominal, la frecuencia con la que trabaja. Acá está verificando que funciona correctamente. Por ejemplo, el guardamotor también vemos que es marca Siemens, Sirius. Esto tenemos que mover para ver a qué corriente pare, ¿no? Pues el guardamotor. La llave térmica, que es trifásica, también es marca Siemens. Acá dice que es de corriente 10 amperios. Los contactores que estamos haciendo también, todas las marcas estamos haciendo marca Siemens, es marca en Sirius. Esta parte quiero que muestres lo que es el FOTEC, el SCR. ¿Ya? Este es un relé de estado sólido adquirido. Es un FOTEC SCR de 60 DD. La primera letra D indica la entrada del control de corriente continua y la segunda D indica la salida de potencia de corriente continua. Su entrada de mando trabaja, acá indica, ¿no? De 3 a 32 voltios DC. La salida acá dice que es de 5 a 60 voltios DC.
En este caso la resistencia que estamos usando fue fabricada localmente, trabaja a 24 voltios DC y 900 watts de consumo. Vamos. Ahora lo que vamos a explicar es referente a lo que son la falla o desconexión del PT100. Por ejemplo, si uno de los conductores del PT100 se abre o se desconecta, el transmisor deja una resistencia válida. La lectura puede ir al máximo, al mínimo, quedar fuera del rango configurado según el transmisor. El sistema debe retirar la orden del SCR. Debe detener el calentamiento y activar una alarma del sensor abierto y exigir revisión antes de real. Por ejemplo, si los conductores del PT100 se cortocircuitan, la resistencia medida cae a un valor anormalmente bajo. El transmisor puede entregar una señal cercana a 0 voltios o una señal de diagnóstico. El sistema debe interpretar que la temperatura no es confiable, desactivar el calentador, y esto debe mostrar una alarma específica de cortocircuito o una señal de bajo rango, ¿no? La lectura en todo caso de esto puede ser quedar fuera de rango válido, puede ser fija o incoherente. El calentamiento debe desactivarse, el SR quedaría sin orden, ¿no? Se encendería la alarma, ¿no? La alarma en este caso que estaremos poniendo. La lectura puede quedar fuera de rango, como estamos viendo, los terminales, ya. Todo eso. El transmisor puede perder la alimentación de los 24 voltios o dejar de entregar 0 o 10 voltios. Y en este caso, el PLC deja de recibir, ¿no? En esta parte, la temperatura confiable. La condición segura es retirar la orden de calentamiento y va a generar una alarma. Esto se va a verificar con la alimentación, la polaridad, la salida analógica y en referencia a lo que es el referencia común. En esta parte tenemos el stop, que es una parada de emergencia, y el pulsador amarillo estamos simulando una avería de un relé térmico. Voy a pasar a mi compañero para que explique todo lo que es referente a lo que es la programación del ladder y todo lo que es el tema de implementación en lo que es la configuración. Estoy encargado de explicar la parte de la programación en ladder y el funcionamiento del sistema. Ya mi compañero ha mencionado el cableado, estructurado y la parte eléctrica y los componentes, su especificación técnica o qué componentes hemos usado en este proyecto, ¿no? Ahora voy a presentar dónde he programado el PLC 1215C. He utilizado mi máquina, una laptop. He virtualizado el software y he abierto el programa. Bueno, yo tengo la versión 16. Entonces, acá he programado, ¿no? Acá están los bloques, ¿no? Los bloques de PLC, el principal, si cerramos, se cierra todos los bloques que están inmersos en el PLC, y el HMI, que si lo cerramos, también todos los componentes que hay en el bloque principal o en la carpeta principal del HMI, ¿no? En el HMI tenemos la fotografía o la imagen raíz, donde más adelante voy a explicar cada componente, qué significa y también cómo lo he generado. Y en los bloques del PLC pues están generados los segmentos. Nosotros hemos generado 7 segmentos en un primer bloque y en el bloque main, digamos. Y en el bloque cyclic interrupt, que es para el PID, hemos generado un segmento, ¿no? Que acá está referente a la activación y funcionamiento del PID con una salida PWM para la resistencia, ¿no? Bueno, profesor, entonces continuando con la explicación, voy a nombrar, estas son las variables. Nosotros hemos colocado 22 variables, ¿no? Para este proyecto de un PLC, ¿no? S7 1200 con un CPU 1215C, el primer paso pues que hicimos fue estructurar pues las variables para luego irnos a nuestros bloques y jalar las variables ya creadas, ¿no? En este caso tenemos las entradas digitales, ¿no? Lo voy a acomodar.
como entradas digitales. Ya, entradas digitales tenemos la 0.0, la 0.1, la 0.3, la 0.2, la 0.4 y la 0.5, ¿no? Estas entradas digitales son la 0.0, hace referencia a un selector automático, ¿no? Que se puede mostrar acá, que es este selector, el selector automático. El 0.1 es el sensor es el sensor inductivo, que ya mi compañero me explicó de qué categoría, qué especificación tiene y cómo se alimenta y cuál es su señal con los colores de cable específicos. El 0.2, que es la otra entrada, es la manera manual, que es este de acá, el selector 3. Y este de acá, que es el selector 2, lo hemos utilizado para activar para activar la resistencia manualmente, ¿no? También tenemos una entrada que es el paro de emergencia. En este caso hemos utilizado una entrada cerrada para utilizar el paro de emergencia con un stop, con un pulsador. Y tenemos simulado una falla de sobretemperatura, que es la entrada 0.5, ¿no? Que es otro pulsador cerrado, que es este. Esto va a simular la falla de relé térmico en mal estado, ¿no? De ahí tenemos el PT100 con su entrada analógica, que es de 0 a 10 voltios, que hemos utilizado la AI0. ¿Por qué nombramos que es IW64? El IW64 del PT100, ¿no? Que va a ser el ingreso de la señal analógica al PLC. Nosotros, ¿por qué le hemos puesto IW64? Porque eso lo sacamos de la entrada analógica. Y acá está el canal, es IW64, ¿no? Para una entrada analógica de 0 a 10 voltios. Continuamos con las salidas y entradas. Ahora vamos a hacer las salidas. Las salidas tenemos el motor, ¿no? Que estamos utilizando la salida 0 para una salida con un contactor. Va el cableado de energía hacia el motor directamente. La resistencia, que es el 0.1. La resistencia que está conectado al cubo 0.1, como podemos ver, cubo 0.1 alimentando la resistencia mediante un enlace de cableado y luego al SCR. La alarma 1 es la alarma roja, la lámpara 1, que es el Q02. La alarma 2 es el Q03, que es la verde. Y bueno, de ahí tenemos unas memorias que he creado para una activación de sensor para jalarlo al HMI, un conteo de sensor también para jalar la memoria al HMI, una marca para detectar que el PT100 está activa, una marca para detectar que la resistencia está activa, ¿no? Una memoria para el PT100 bits para el bloque, el valor deseado, bueno, la falla de relé motor en mal estado para jalarlo al HMI, el encendido de la alarma 1, el encendido de la alarma 2, la salida porcentual de temperatura y la temperatura real, ¿no? Bueno, para no saturar las salidas físicas y para manejar datos decimales, ¿no? Puntos flotantes, en este caso utilicé pues por eso las marcas, ¿no? De memoria interna que están configuradas como bool y real en este caso, ¿no? Que es la doble palabra, que es el MD, y el BIX, que es el M solito, ¿no? El M solito es el BIX y el MD es la doble palabra, ¿no? Para este caso. Ahora, para continuar con la explicación, nos vamos a explicar cada segmento que se ha generado para el programa. El primer segmento tenemos, bueno, es el bloque tecnológico, digamos, del control en un lazo cerrado para mantener la temperatura en el set point deseado, ¿no? Esta condición está, o bueno, todo el software está condicionado por el paro de emergencia. Si hay un paro de emergencia, anula todas las actividades o todo lo que se va a realizar en el sistema, ¿no? El set point está configurado en el siguiente bloque. En el primer bloque tenemos un paro de emergencia para poder inhabilitar todos los pasos siguientes o los que estén
en proceso, ¿no? Y pararlo por alguna avería o algo que hayamos detectado físicamente, ¿no? Este es un pulsador, en este caso el pulsador 1, que es el stop, ¿no? Ahora muestra acá la pantalla. El paro de emergencia está condicionando pues todo el proceso. De ahí tenemos un automático que es el selector 1, ¿no? Muestra, ¿no? El selector 1. Y luego tenemos la entrada primera, que es la entrada segunda, que es el 0.1, que es el sensor inductivo, ¿no? En este caso para la salida tenemos al motor, y lo hemos enclavado para que cuando nosotros activemos el sensor automáticamente, pues active el motor automáticamente, que el motor representa a una faja, ¿no? Para el transporte del envase, pues del líquido, en este caso la leche, que se va a calentar, ¿no? Este bloque representa todo ello. El segundo bloque pues está condicionado por el paro de emergencia y tiene dos caminos, ¿no? El modo automático, que es el selector I0.0, ¿no? I0.0, el modo abierto, y el sensor, ¿no? En modo abierto. Y también tenemos el estado manual, que primero hay que pasar a manual el sistema y luego activar la resistencia manualmente, ¿no? Esto es para que la resistencia la activemos sin depender de alguna activación o algo por el estilo. En este caso hemos puesto una activación de sensor de un flotante, ¿no? De un intervalo flotante, que es un M0.0, para poder jalarlo al HMI, ¿no? En el tercer bloque pues está condicionado por el paro de emergencia para inhabilitar todo el escalamiento que se está haciendo, ¿no? En este caso el norm X toma el valor analógico entero del PT100, ¿no? De la entrada analógica IW64, que va de 0 a 27.648, que son sus valores, ¿no? Que es la resolución estándar pues en estas tarjetas analógicas SIM, ¿no? Y lo normaliza a un valor real, punto flotante entre 0.0 y 1.0, ¿no? Una variable temporal en este caso, que es el numeral B1. Ahora todo este valor pasa al scale X. ¿Qué hace el scale X? Toma el valor normalizado del numeral B1 y lo escala linealmente al rango real de la ingeniería del sensor de temperatura. En este caso nuestro sensor PT100 es de 0 a 100 voltios, de 0 a 100 grados centígrados, y nuestro transmisor también es de 0 a 100 grados centígrados, ¿no? Bueno, acá ya una vez pasa por el scale X, ya tenemos la salida, que es la temperatura real, ¿no? De lo que está midiendo el PT100, ¿no? Ahora pasamos al bloque 4. Bueno, en el bloque 4 está condicionado también con el paro de emergencia. Cuando está de manera automática, hemos generado un comparador mayor o igual a la temperatura real cuando la alarma 1 está encendida, ¿no? Esto va a encender la alarma 1, ¿no? El encendido de la alarma 1, ¿qué es? Que el valor deseado, si nosotros colocamos 60 y tenemos 5 puntos que nosotros hemos puesto, o sea 5 numeral, que es un valor real, pues quiere decir que la alarma 1 va a estar condicionada cuando el valor deseado esté menos 5 puntos, o sea, si es 60, menos 5, 55. Cuando la temperatura esté en 55 grados, pues va a encender una alarma 1, que en este caso es la lámpara 1 que está ahí arriba. El siguiente bloque es de la misma manera, pero ahora es un mayor o igual de la temperatura real a una alarma 2. La alarma 2 es una adición, ¿no? Que es del valor deseado, 5 puntos, y enciende la alarma 2. ¿Qué quiere decir esto? La alarma 2 va a ser encendida cuando pongamos el valor deseado, digamos, de set point de 60, adicionamos 5 puntos por encima y va a estar activada la alarma 2, ¿no? Ahora hemos realizado un pequeño contador, ¿no? El cual realiza el conteo del producto que va pasando por el sensor, ¿no?
Lo estamos reseteando con la activación automática, y esto va a estar contando cuando le hemos puesto un valor de 99 y va a estar contando constantemente. Cuando lo reseteemos, ¿no? Volvamos el selector a 0, pues, y de luego a 1 va a resetearlo y va a resetear la cuenta, ¿no? Ahí lo vamos a ver. En la simulación de falla, pues hemos simulado una sobretemperatura, ¿no? Una falla del relé del motor que está en mal estado, está en sobretemperatura. Quiere decir de que cuando activemos el pulsador que está en la entrada 5, después de un segundo va a activarse la falla del relé del motor, ¿no? En este caso, esta es nuestra simulación de una falla que ocurre en estos sistemas, ¿no? Este es el bloque del Cyclic Interrupt 1, que es el OBE31. Hemos condicionado con el paro de emergencia el motor, y bueno, tenemos unas marcas que es la resistencia activa y la marca del PT100 activa para mostrarlo en el HMI, ¿no? Este IPD Compact, ingresamos el valor deseado, que es el set point, 60, 50, lo que nosotros queramos en nuestro sistema. Luego la entrada es una entrada real, que es la temperatura real que está midiendo el escalamiento, y la salida es el output PWM, que es la resistencia en el cual se va a activar, ¿no? Va a estar entre true fall, dependiendo del porcentaje de potencia que le den. El modo activado es cuando nosotros activemos el modo automático del sistema, ¿no? Si no está activo, pues el PID no va a funcionar, ¿no? En este caso. Ahora nos vamos a la configuración del PID. Nosotros, para configurar el PID, hemos tenido que generar el PID, que está acá en Technology Objects, que es el PID DB1. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos controlado el tipo, que acá hay varios tipos: presurización, longitud, iluminación, torque, etc. En nuestro caso es temperatura. Hemos puesto en grados centígrados, ¿no? Hemos colocado que ese modo que sea automático. En el input, nuestro set point va a ser configurado, ¿no? Seteado en el HMI. En el input colocamos input porque estamos utilizando el real, no el analógico. Y en output también estamos utilizando el output, acá estamos utilizando el output PWM, ¿no? Acá hemos seteado el valor límite del PT100, que es de 0 a 100 grados centígrados. Esto no estamos utilizándolo porque no estamos utilizando el input PER. Bueno, esto es un proceso de límites que no se modifica, esto ya va por default. El PWM también podemos tener un tiempo activo y un tiempo off, pero lo vamos a dejar en 0 segundos. Acá ahora es el límite, en el cual es el porcentaje de salida, depende de la entrada de la temperatura, ¿no? Digamos que 60, si mi set point es 60, el 60 es el 100%, y el 0 es pues es menos temperatura. Acá están nuestros valores generados en el PID Commissionation, que es la ganancia proporcional, la integral y la derivativa en este caso, ¿no? También hay un delay de la derivativa, una acción de ancho de la proporcional, una acción de ancho de la derivativa, y un explaining time, que es del PDI algoritmo, ¿no? Y acá elegimos que es el PID. En este caso nos vamos al PID comisionamiento, donde acá hemos seteado la salida, el input y a la salida en porcentaje, ¿no? Con esto nos ha dado una curva. Bueno, fallas y bueno, pruebas y error para poder generar la mejor selección de los, de los valores, ¿no? Integral, derivativa, proporcional. Por eso es que está variando bastante nuestros gráficos. Al final pudimos lograr este gráfico de acá, disculpen,
que está asemejándose ya al valor deseado con el set point para la activación de 100% en 60. Cuando llega a 60 va a 0% porque desactiva la salida PWM, ¿no? Cuando está por debajo de la temperatura va a seguir al 100% de la activación para calentar el PT100, en este caso con el líquido de la leche, ¿no? Vamos a prender el sistema, ¿no? En este caso con este selector de acá prendemos el sistema, va a prender el HMI y el PLC en este caso, ¿no? Y en el software vamos a esperar que encienda. Ahí ya está encendido, como puedes ver. El HDMI falta y acá vamos a conectarlo para verlo online, las entradas y las salidas, pues, ¿no? Cómo están en este caso. Segundo, la copilada. Vamos a cargar. La HMI, bueno, esto es lo que he hecho para cargar el programa, ¿no? Se da clic derecho en la carpeta principal, se da compilar solo los cambios, bueno, que se han realizado, y luego se da cargar al dispositivo, ¿no? El software, todos los cambios, ¿no? En este caso, como ya lo había cargado, pues solo le doy los cambios de programación y ahí ya está cargado. Ahora nos vamos al HMI, le damos clic izquierdo y luego clic derecho y lo mismo. Pero antes de hacer eso, le damos transfer, esperamos que se ponga ahí, lo vamos acá para cargar las configuraciones y luego cargar todo el sistema, ¿no? Acá le damos un check override, ¿no? Sobreescribir todo y le damos cargar. Cerramos esto, le damos los ojos y pues en este caso nuestro sistema de paro está energizado, ¿no? Si nosotros seleccionamos paro, pues se va a parar el sistema y acá se va a abrir y va a inhabilitar toditas las entradas y todos los procesos que está ocurriendo después del paro, ¿no? En este caso el sistema está cerrado todo. Esta es la activación manual, ¿no? Para activar la resistencia. Y en este caso esta es la activación automática, ¿no? Cuando nosotros le demos automático, ¿por qué se prendió el LED rojo? Porque el set point está en 0 y la temperatura real que está leyendo el PT100 es 22, ¿no? Voy a poner mi temperatura corporal. Ahí vamos, nos estamos dando cuenta, acércalo, que está subiendo la temperatura, ¿no? Voy a sacar mi temperatura corporal y o se va a mantener o va a disminuir, ¿no? En este caso está disminuyendo, ¿no? Como podemos ver ahí. Está disminuyendo, ¿no? Entonces nosotros le vamos a poner un set point de 60, ¿no? Por eso es que ahora ya se apaga todo. Todo está apagado, el único que está encendido es el motor. Vamos a encenderlo. Vamos a utilizarlo. Y vamos a analizar el guardamotor. Ya está encendido el guardamotor, entonces como está en paro de emergencia, ahí vemos que está activado el motor, ¿no? Por eso el motor está en verde, acá vemos que hay tensión y en el programa simula, que es la simulación, que es en vivo, pues el paro automático, sensor, enclavamiento hacia el motor. Si yo coloco el sensor, lo abro, va a desenergizar el motor, ¿no? Digamos, si coloco el bimetal, va a desactivar todo el motor, ¿no? En este caso va a activarse el sensor inducido.
como ya podemos ver, esta es la activación automática. El envase o el pozo de leche, la olla de leche va a pasar por la paja y una vez llegue al sensor inductivo, en este caso está girando, va a llegar al sensor inductivo. Va a llegar al sensor inductivo y va a activar. Ahorita está en cuenta 3, ¿no? Para resetearlo, pues solo hacemos, paramos y lo volvemos a encender, ¿no? Entonces vamos a hacer el proceso de la pasteurización en este caso. Va a llegar en la olla con la leche para calentar la resistencia y va a detectar el primer conteo del sensor. Cuando una vez llegue el sensor, va a activarse la resistencia, en este caso la de aquí, ¿no? Como podemos ver, una vez el sensor inductivo llegue, ¿no? Ahí podemos ver que se activó, ¿no? Antes no mostraba la imagen. Y el Q1, como puedes, acércalo por favor, la salida 1 está activa, quiere decir que la resistencia está activa, ¿no? Según la programación. Nos vamos acá, ¿no? Está todo el proceso automático de activación de sensor, está escalando, ¿no? Como podemos ver, está escalando un valor de 6143 por ahí, está poniéndole un valor y luego ese valor lo está escalando a una temperatura real, ¿no? En este caso está todavía ¿por qué la alarma 1 no está activa? Porque pues tiene que llegar a ¿Qué tal, profesor? Todo lo que se ha explicado de la pregunta 1 es referente a lo que es el módulo y representa a la pregunta que dice presenta a los integrantes, una breve descripción del proyecto, el título, de qué se trata, qué propone y cómo lo harán. También habla parte de mi posición de la pregunta 2, solamente es una parte. Voy a nombrar la pregunta 2, pero mi compañero es la que termina finalizando. La pregunta es muéstreme el programa ladder que da mi compañero y explique el segmento por cada segmento que funcione, el sistema desde que presione Start, que se hizo el procedimiento, hasta que finalice el proceso. Bueno, acá dice identificar los elementos del ladder con los elementos físicos, ¿no? Que se nombró cada elemento físico, todos. Esas son las preguntas que se han respondido. Muchas gracias. Paso para mi compañero. Bueno, profesor, todo lo explicado del HDMI, cómo funciona el proceso de autorización, la activación del sensor, la activación del motor, la programación del HDMI, también de los bloques, también cómo obtuvimos los valores, ¿no? Que es de condicionamiento, dándole estar aquí, pre-tuning y estabiliza la señal, ¿no? Hace un testeo mediante la temperatura y genera unos valores, ¿no? Vamos a cancelarlo para que no me genere unos valores erróneos. Entonces todo eso responde a las preguntas, que es la pregunta 2, que dice muéstrame el programa ladder y explique segmento por segmento cómo funciona el sistema desde que presiona Start, en este caso es un selector automático, ¿no? Y hasta que finalice el proceso, que es ya cuando sale el producto, ¿no? Es conveniente identificar los elementos de ladder como elementos físicos, ¿no? Eso lo presentó mi compañero, y también abarca todo lo explicado a la pregunta 3, que es cómo implementó el controlador PID en el TIA Portal, que ya lo expliqué, y de dónde salieron los valores PIB, SB, MB, los parámetros KPI, KID, KI, y cómo se realizó la sincronización, que en este caso lo acabamos de hacer, ¿no? La pregunta 4 demuestra mediante tendencias, simulaciones o pruebas experimentales que el PID controla correctamente la temperatura y explica por qué es mejor un control que un off. ¿Por qué un control PID es mejor? Y el control on es un todo o nada. En este caso funciona una binaria que entrega un 100% cero automáticamente. El problema es como no tiene puntos medios, la temperatura oscila constantemente, sube y baja de forma en ondas alrededor del set point, ¿no? Sube y baja en forma de ondas, ¿no? Como podemos ver
Es una referencia nada más. Y en cambio el PID calcula el error exacto y entrega, pues, ¿no? Como lo hemos calculado, más o menos una gráfica con valores mejores. Controla, pues, entrega una potencia variable modulada de 0 a 100% gracias a tres especificaciones, ¿no? Que podemos verlas acá en el PID Punta, que es el proporcional, el integral y el derivativo, ¿no? Estos valores hacen que nuestro sistema funcione óptimamente. Por eso un PID es mejor que un no, ¿no? En este caso, porque maneja, pues, la aceleración del motor, en este caso la temperatura que emana la resistencia, y eso responde a la pregunta 4, ¿no? Ahora explique cómo diseñó el HMI, qué variables se intercambia con el PLC, cómo modifican los set points desde la pantalla y cómo se gestionan las alarmas y los modos manual y automático. Todo eso ya lo expliqué con el HMI. También que es la imagen real, ¿no? Que la jalamos acá. Acá tenemos un screen de la imagen raíz y la imagen gráfica, ¿no? Acá la imagen gráfica, acá vamos a mostrarla, y la imagen raíz, ¿no? Todo eso yo lo expliqué, cómo jalar y también cómo interactúa con el HDMI físico. Todo eso responde a la pregunta número 5. La pregunta número 6 dice: durante la operación falla del sensor de temperatura, se pierde la comunicación con el HMI, activa la parada de emergencia, describe qué hace el programa que observa el operador y cómo garantiza que el sistema paramétrico en una condición segura. En este caso nosotros hemos simulado una falla de relé del motor. En este caso el operador ve que el HMI, si ocurre una falla, pues falla 1 activa con un color morado en este caso, ¿no? Como pueden ver ahí. Y cuando cortamos la falla, ¿no? En este caso ya se soluciona la falla y ya vuelve a su estado normal, que es el. En este caso la parada de emergencia no lo hemos activado para que ya, por ejemplo, si el sensor inductivo se va, ya es una parada de emergencia y ya nada funciona, ¿no? Ya nada, bueno, yo estoy acá, por ejemplo, vamos a hacer una simulación del sensor. Está en modo automático, pero todo está apagado, todo está en rojo, nada contea, nada supervisa, el PT100 tampoco se eleva su temperatura, disminuye, las alarmas están activas, todo está apagado. Si quitamos, pues vuelve a encender el motor, vuelve a leer la temperatura, y si nosotros colocamos el sensor, va a activarse el sensor y bueno, va a iniciarse la activación de la resistencia en este caso, ¿no? Bueno, eso responde a las 6 preguntas que nos mencionó. Hemos usado, pues, el EPP. Vamos a juntar el link de la grabación y con esto se finaliza el proyecto presentado y todo lo que se lleva a sus preguntas. Gracias.